Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola, Brian, buenas noches. Bueno, Pato, vamos por las últimas dos clases de este semestre, pues sí. De ahí a prepararnos para el examen parcial. Si no estoy mal, lo tenemos programado para el día 28, ¿verdad? Para todos y para todas. Por ahí Diego Alejandro, que si va a haber convivio, dicen, pues organícense algo y me invitan, hombre, puchiga, ustedes si no. Muy bien, Amílcar, sí, efectivamente es el 28. Ustedes nada se quieren invitar, hombre, organícense algo ahí y vemos qué hacemos, patojos. Aquí la cuestión es convivir un poco. De todas maneras, ya el otro año ya nos vamos a poner bien, va, jóvenes, ya al establo, dice Dora Patricia. Pues vamos al establo. Ahí sí que aquí no le ponemos pero a nada, ¿no, jóvenes? Entonces, usted futuro magistrado, invítenos. Dice, no, hombre, todavía no, jóvenes, vamos haciendo camino, hombre. Por cierto, si no lo saben, el día de hoy el Congreso de la República ya seleccionó, mejor dicho, a los 13 magistrados que van a integrar la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2024, jóvenes, porque solo a completar periodo van. Una cuestión técnica lamentablemente muy desafortunada para al fin quitaron a la LIC, dice. No sé de quién estarán hablando, jóvenes. Una cuestión muy desafortunada para nuestro país. La presidenta. Bueno, sí, ya escogieron, ya efectivamente ahorita escogieron y pues qué bueno que Guatemala en estos momentos está tratando de encontrar un camino hacia el fortalecimiento de la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, acá ya se procedió, o ya mejor dicho, se avanzó en lo que se tenía durante 4 años, se tuvo pendiente, y solo estamos a la espera de ver a qué magistrados de salas de corte de apelaciones eligen. De todas formas, pues el próximo año va a haber llamado a comisiones de postulación y efectivamente va a haber un relevo en el 2024 porque solo a completar periodo van los magistrados que fueron electos o que están siendo electos a través de del procedimiento desarrollado en parte hoy por la noche. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, jóvenes, porque créanlo o no, también a ustedes les afecta. Eso realmente es una situación que nunca se había dado aquí en Guatemala y es lamentable, la verdad, diría yo, el hecho de que ese tipo de situaciones, o sea, no se respete el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder. Entonces, bueno, esa es una noticia para todos, bueno, pero lo que a nosotros nos interesa es aprender un poquito más en lo que a derecho procesal penal se refiere. El último día, patojos, nosotros estuvimos platicando acerca de lo que a la sentencia, acerca de la sentencia, lo que a la sentencia se refiere, ¿verdad? Lo que nos establecen los artículos a partir del 383 en adelante del Código Procesal Penal, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la prueba, de los sistemas de valoración de la prueba. Empezamos a hablar, o hablamos mejor dicho, acerca de la sentencia, qué clase, hablamos de las clases de resoluciones, ¿va, jóvenes? Los requisitos que debe de contener una sentencia, ¿verdad? Y empezamos por ahí, ¿verdad, patojos? A darle cabida
al tema relacionado a los vicios en la sentencia, ¿va? Que pueda contener una sentencia. Es decir, jóvenes, ustedes a este punto, ustedes ya están en sexto semestre, están finalizando sexto semestre. O sea, a este punto, patojos y patojas, es importante que tengan presente que en cualquier ámbito del derecho impera un principio que se llama principio de legalidad. Bajo este principio de legalidad da cuenta, fíjense, patojos, del hecho de que para que determinado funcionario o empleado público pueda actuar de cierta forma, ese accionar de él debe estar contenido en la ley, ¿verdad? Entonces, todo el accionar de los funcionarios o empleados públicos se encuentra enmarcado, se encuentra dentro de un marco legal. Se encuentra contenido dentro de un marco legal. De esa cuenta, hay que cumplir con lo que la ley establece, ¿no?, para la ejecución de determinados actos, para la emisión de una sentencia, en su caso, la ley del organismo judicial y el propio Código Procesal Penal establecen cuáles son los requisitos que debe de contener una sentencia. Recordemos que la sentencia es el acto a través del cual se finaliza o se culmina de una forma normal el proceso. Finaliza de una manera normal el proceso. La forma en la que el proceso finaliza de manera normal. Así lo dice el artículo 5 del Código Procesal Penal, no específicamente en cuanto a esa manera normal en la que termina, pero nosotros ya con el conocimiento que tenemos a este punto de las incidencias que se desarrollan dentro de un proceso penal, entendemos de que hay formas atípicas o anormales de finalizar el proceso penal, como a través de la aplicación de medidas desjudicializadoras en la etapa intermedia o alguna otra figura procesal tendiente a evitar que el proceso penal finalice en una sentencia. Que no por eso es malo, o sea, no estoy diciendo yo de que sea malo finalizar el proceso de esa manera, pero técnicamente así se maneja la situación, ¿va? La cuestión. Esta es la forma en la que un proceso termina normalmente, con la emisión de una sentencia, absolutoria o condenatoria. Para que sea en ambos sentidos, debe de cumplirse, como les digo, con determinados requisitos. Hay que valorarse la prueba, hay requisitos formales, hay requisitos de forma, ¿va?, que están establecidos en la ley, que es lo que nos dice de que debe de contener esto, debe llevar lugar y fecha, debe llevar aquí. La ley del organismo judicial, el Código Procesal Penal lo señala, ¿va? Hay requisitos de fondo, ¿va?, que son los que determinan el sentido de la decisión. Es decir, cuando la prueba se valora en determinada vía, cuando la prueba es analizada en determinada vía o en determinado sentido, entonces la decisión final que se va a adoptar en esa sentencia debe de ser congruente con lo analizado acá. Si estoy analizando de que hay medios de prueba que sustenten la participación de la persona, no voy a absolver, bajo. Si estoy analizando de que el Ministerio Público no fue capaz, a través de su actividad probatoria, de lograr la idea o el convencimiento en el juzgador de que la persona efectivamente pudo haber cometido o participado en el hecho que se le atribuye, pues no voy a condenar, ¿va? No se va a condenar. Es decir, tiene que haber congruencia, ¿va? Pero no nos vamos a sumergir en el análisis nuevamente de la sentencia, sino que esto nada más estamos recapitulando de qué estuvimos hablando en estos últimos días, ¿no? Lo que el día de hoy, o en lo que se refiere al día de hoy, lo que nos interesa
analizar es lo relacionado, por ejemplo, a los vicios de la sentencia, que lo empezamos a ver en la clase anterior. ¿Para qué? Para poder entrar a estudiar los medios de impugnación. ¿Verdad, jóvenes? La vía recursiva, el mecanismo procesal a través del cual los sujetos procesales manifiestan el desacuerdo por el sentido en el que el juzgador emitió la resolución, manifiestan su desacuerdo por el sentido en el que el juzgador emitió su resolución. Es decir, yo soy sindicado y me está condenando, me está declarando responsable penalmente. Y yo considero de que él realmente valoró prueba que no era legal o prueba que no fue debidamente introducida al proceso o la valoración que hizo de los medios de prueba no son adecuados a la plataforma que presentó el Ministerio Público. Entonces puedo utilizar esa vía para mostrar mi desacuerdo en lo que resolvió el juez y que 3 magistrados de una sala de la Corte de Apelaciones procedan a examinar eso que él o los jueces resolvieron. Medios de impugnación, ¿no? Impugnaciones son los denominados medios procesales a través de los cuales las partes solicitan la modificación de una resolución judicial que consideren injusta o ilegal ante el juzgado, ya sea lo solicitan ante el juzgado o tribunal que dictó la resolución o ante un tribunal superior. El objetivo que tienen los mecanismos o los medios de impugnación es corregir errores de los jueces o tribunales y unificar la jurisprudencia o la interpretación única de la ley con el fin de dotar de seguridad jurídica. Entonces, nuestro libro tercero del Código Procesal Penal regula lo que a medios o a mecanismos de impugnación se refiere. Y a partir del artículo 398 del Código Procesal Penal, encontramos las disposiciones generales que rigen para todo medio de impugnación, para cualquiera. Para la apelación especial, para la casación, la revisión, etc. El libro tercero contempla dentro de su articulado capítulos que hablan acerca de sus disposiciones generales, habla acerca del recurso de reposición, habla acerca de la apelación que se le denomina genérica, pero en la ley no está así. Se le denomina genérica para distinguirla de la apelación especial, ¿va? Tenemos el recurso de queja, tenemos la apelación especial, tenemos la casación y la revisión. Ahora bien, puntos muy importantes que ustedes deben tener en cuenta en lo que en términos generales a cualquier recurso se refiere, en lo que en términos generales a cualquier recurso se pueda referir. El artículo 398 del Código Procesal Penal indica que las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. ¿Cuáles son esos medios, jóvenes, a través de los cuales se puede recurrir una resolución? ¿Cuáles son esos medios? Los recursos, licenciado. Muy bien, excelente, Edwin. Cada uno de los recursos establecidos en la ley. No hay ningún otro medio de recurrir. El recurso de llanto no es válido, jóvenes. Ese no es llanto, ese no es válido, el recurso de llanto para cuando ya uno no sabe qué hacer. Mire, por favor, señor juez, aquí, por favor, nada. Usted plantee su impugnación de conformidad con la ley. Entonces,
Los medios expresamente, los medios son los recursos. Los casos expresamente establecidos lo preceptúa la ley en lo que a cada una de las impugnaciones se refiere. Es decir, para el recurso de reposición les dice en qué casos procede. Para el recurso de apelación les dice a ustedes en qué casos procede. Para la casación les dicen qué casos procede. Les dice cuándo procede una revisión. Les dice también cuándo procede una apelación especial. La ley les dice a ustedes principio de legalidad bajo. La ley está indicando cómo hay que proceder, cuándo y cómo hay que proceder. Eso es lo que nos dice la ley. Ahora hay algo muy importante. La legitimación para accionar, para utilizar la vía recursiva. ¿Quiénes están legitimados para impugnar, jóvenes? ¿Quiénes? Los sujetos procesales. Los sujetos procesales. Los sujetos procesales, me dice Álvaro Vinicio. Los querellantes. Sí, o sea, sí estamos bien. Brian, querellantes, dijeron por ahí, Brian, digan. Los querellantes adhesivos. Querellantes, sí. En términos generales, o sea, yo quiero en términos generales, solo los querellantes están facultados para recurrir, entonces. El abogado del sindicato. Los abogados defensores. Los que se sientan agraviados. Agraviados, exacto. Los interesados. Los que tengan interés en el asunto. Muy bien. ¿Quién me dijo así? ¿José? ¿José? ¿Cómo? Repito otra vez. Los que estén interesados en el asunto. Los que tengan interés directo en el asunto. Exactamente. Muy bien, José. Gracias. Cristian Danilo dice las partes interesadas en el proceso. En el asunto directamente. Miren pues, jóvenes. O sea, estos son situaciones muy puntuales que yo les estoy dando porque en la práctica ustedes se topan a veces con cuestiones de, fíjese, licenciado, de que yo traigo una situación. Lo que pasa es que fíjese de que yo fui al banco a retirar mi sueldo y resulta de que tengo bloqueada mi cuenta y me dieron este número de expediente del MP y este número del juzgado. Así. Bueno, vamos a ver. ¿Y el abogado qué va a hacer? O sea, si uno no sabe realmente quién es el interesado, o sea, lo que primero uno se podría imaginar es, de plano esta persona utilizaron su cuenta para hacer algún depósito por extorsión. Vamos a personarlo en el proceso, y vamos a ver qué pasó, vamos a pedir copias y a ver qué pasó. Pero, ¿cómo ven la situación de que realmente no era una extorsión, sino que son de esas estafas que están haciendo últimamente en Marketplace y todos esos lugares, en donde le dicen a la gente, mire, si usted trabaja con nosotros, que inversiones en Amazon, que inversiones en eBay, inversiones en Tigo, inversiones en no sé dónde, y usted si me deposita 1,000, va a obtener su ganancia de 1,100, en términos de 2 días, o 1 día, o 3 días, o no sé cuántas horas. Y si deposita, entonces vienen y la persona que estaba haciendo los depósitos, ¿verdad? El inversor tenía, digamos, no tuvo chance en algún momento, no tenía efectivo en su cuenta, sino que solo en su casa, y le pidió de favor a alguien de que le hiciera la transferencia a aquella persona. Y efectivamente fueron algunas transferencias las que un tercero, ¿verdad?, que no tiene nada que ver en el asunto, le hizo favor de hacerle a este inversor, y de repente a este inversor le piden 20,000 quetzales. Van escalando, ¿verdad?, porque van escalando las cantidades una vez ya se han ganado la confianza de la persona. Le piden a este inversor 20,000 quetzales, los invierte y ya no le regresan nada. Ahí va la estafa. Pero resulta bloqueada la cuenta de esta otra persona que le hacía transferencias al agraviado. Pero esta tercera persona no es indicado, porque él haciéndole favor a la víctima estaba. No es indicado. De repente el MP le bloqueó la cuenta
porque resultó dentro de la información, dentro del análisis de la información que realizamos, resultó la cuenta de él realizándole transferencias a los estafadores, pero ¿a cuenta de qué? ¿Será que este es uno de los estafadores también? Y estaba de acuerdo con los estafadores y él fue el que recibió el dinero de esta persona y de ahí se los trasladó a ellos. Puede surgir esa idea. Pero ¿cómo le hace esta tercera persona que realmente no es un sindicado? Porque en la práctica va a ir el agraviado y le dice al MP, mire, ¿y usted conoce a este fulano? Y el agraviado dice, no, yo no o sea, sí lo conozco. Bueno, sí lo conoce. Él nunca le ha afectado patrimonialmente, porque el MP cuando no le conviene no hace preguntas, ¿va, jóvenes? Más allá. Él nunca le ha afectado patrimonialmente, no, a mí no, pero tampoco profundizan en decir, mire, es que él me hizo favor de hacer unas transferencias a aquella gente. Y viene y tiene bloqueada la cuenta. ¿Cómo? Porque el bloqueo, dependiendo de la legislación que utilicen, por ejemplo, si están investigando estructuras criminales, la ley contra la delincuencia organizada autoriza que sea el fiscal, pero el fiscal tiene que ir con el juez y siempre tiene que pedir la convalidación de ese tipo de medidas que utilicen. Ahora, si no, tiene que ser solo con autorización judicial. Pongamos que sea con autorización judicial ese bloqueo que esa tercera persona recibió. ¿Cómo le hace esa tercera persona, si no es sujeto procesal directo, para que le habiliten su cuenta nuevamente? Porque él no cometió ningún delito. ¿Cómo se le hace? El código, en sus disposiciones generales, cuando a impugnaciones se refiere, nos da la solución. Únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Parecería contradictorio con lo que nosotros aprendimos en los primeros bloques de esta cátedra, porque hablamos de sujetos procesales principales y algunos accesorios, ¿no? O auxiliares, mejor dicho, y que, digamos, solo los sujetos procesales son los que pueden, atendiendo al principio de publicidad del proceso, pero solo en relación a las partes, solo los sujetos procesales son los que pueden intervenir dentro del proceso, según lo que nosotros aprendimos. Pero fíjense, jóvenes, de que no. El legislador pudo prever el hecho que dentro de un proceso penal, terceras personas sufran un daño colateral, algún perjuicio jurídico colateral. Y lo plasmó en el artículo 398. Hecho reconocido perfectamente por parte de la Corte de Constitucionalidad. Ya hay jurisprudencia asentada en cuanto al hecho, doctrina legal, que es de obligatoria observancia, en cuanto al hecho de que cuando una persona resulta afectada dentro de un proceso penal, un tercero, que no es un sujeto procesal directo, pero un tercero resulta afectado por la emisión de cualquier resolución, ¿verdad? o cualquier efecto jurídico que pueda provocarse dentro del proceso penal, a razón de la emisión de cualquier resolución, la persona está legitimada para impugnar. La persona puede impugnar, puede efectivamente presentar su mecanismo, su medio de impugnación, jóvenes. En muchos casos, ¿no?, hay juzgados que, digámoslo así, no admiten que exista, no admiten que esa tercera persona pueda accionar. Pero una vez se logre acreditar el interés directo que uno pueda tener dentro del asunto que se esté ventilando, si ellos no lo permiten, a través de la justicia constitucional, o sea, instando la vía del amparo, se puede efectivamente
reivindicar a la persona en el ejercicio de sus derechos. Es decir, si se le negó el derecho a poder impugnar a través de la vía del amparo, ya llegando uno hasta por allá, ya se puede. O sea, le dan cabida y es algo de obligatoria observancia, como les digo, ya siendo instado por esa vía. Pero el mensaje que yo quiero aquí que les quede claro es el hecho de que no necesariamente una persona tiene que ser un sujeto procesal principal. Dígase Ministerio Público, dígase querellante adhesivo, dígase la víctima, dígase el sindicado, el tercero civilmente demandado o los abogados. Es decir, no necesariamente tiene que ser alguien que por mandato legal tiene intervención directa dentro del asunto. No necesariamente tiene que ser así. Una persona, digamos, si resulta afectada, puede venir, acudir ante el juez y plantear su mecanismo de impugnación. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, debe de quedar claro, jóvenes, de que para que un recurso sea admisible, ¿verdad?, este debe ser interpuesto en las condiciones, en el tiempo y en el modo que la ley determina. ¿Va? Condiciones, tiempo y modo. ¿Va? Hay forma de corregir esas deficiencias cuando alguien plantea una impugnación que carece de determinado requisito que está establecido en la ley. El segundo párrafo del artículo 399 dice que se le puede conceder a la persona un plazo hasta de 3 días para que subsane ese requisito, siempre y cuando exista un defecto u omisión de forma o de fondo que sea subsanable. Porque hay situaciones que de plano no son subsanables, como por ejemplo, en un recurso de apelación, cuando la ley da 3 días para interponerlo, se plantea el 4º día. Eso sí ya no es subsanable. Ahí hay un rechazo liminar de la impugnación y ya se queda la persona, ya provoca que si no hay otra impugnación planteada por otro sujeto procesal, que la resolución que pretendía impugnar cause firmeza, cause estado. Es decir, que la resolución ya al causar firmeza deben de ejecutarse los efectos legales que en ella son ordenados. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Muy bien, Pato. Licenciado, solamente si me pudiera repetir el artículo que dijo, el segundo párrafo del artículo que era, perdón, es que se me fue. No, sí está bien, Rosana, no tenga pena. Gracias. Segundo párrafo del artículo 399. Muy amable, gracias. Segundo párrafo del artículo 399. Con mucho gracias. gusto. Bueno, entonces, jóvenes, solo voy a ver algo. 407. Sí. Bueno, entonces, vean, jóvenes, vamos a entrar a analizar, o sea, esas condiciones rigen para todos los recursos, jóvenes, para todos, las que yo les señalé ahorita. ¿verdad? Hay que tomar en consideración lo de la cuestión de la legitimidad, que los recursos solo procederán en contra de, en los casos en los que la ley establece, el modo del planteamiento lo establece también la ley, hay que contemplar los requisitos o cumplir con los requisitos que la ley establece a efecto de, hay que cumplir con los requisitos que la ley establece a efecto de que se provoque la admisibilidad de la impugnación que se plantee.
jóvenes. Ahora bien, vamos ya a analizar uno a uno los recursos que nuestro Código Procesal Penal establece. Recurso de reposición. El recurso de reposición, jóvenes, es uno de los más utilizados en el medio procesal penal. La reposición o el recurso de reposición procede, es decir, ese es ¿cómo se llama? El requisito de procedencia. El recurso de reposición procede en contra de las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Solo permítanme, hijo. Perdón. Entonces, el recurso de reposición es un recurso que procede en contra de las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Es decir, que si una resolución por la naturaleza de la misma es apelable, no podemos presentar el recurso de reposición. ¿Va? Si para la emisión de la audiencia, para tomar o adoptar la decisión, para tomar o adoptar la decisión que corresponda, se le confirió audiencia a los sujetos procesales, entonces el recurso de reposición no procede, porque se le está dando la oportunidad a la persona para que se manifieste en relación a determinado rubro, a determinada situación. Por ejemplo, fueron a hacer un allanamiento y se dejó clausurado un local comercial. ¿Va? Bueno. El dueño del local comercial, él lo tenía rentado y él quiere su devolución. Pero ya fue al MP y le dijeron, no, mire, esto como lo dejamos clausurado por orden judicial, vaya a pedirle la devolución al juez. Viene y le va a pedir la devolución del local comercial al juez y le dice, mire, señor juez, es mi local, yo se lo tenía rentado a esta persona estaba haciendo cosas ahí, pero eso ya sale de mi poder, entonces yo le solicito que me lo devuelva. Yo le solicito su devolución. Bueno, entonces el juez viene y ¿qué hace? Le corre audiencia a las partes para que se pronuncien en relación a la devolución que plantea esta persona, a ver si tienen algo que manifestar. Como les está corriendo audiencia, y por ejemplo, especialmente el MP se pronuncia y dice, mire señor juez, efectivamente él ya acreditó la propiedad y no tenemos diligencias de investigación que practicar sobre el mismo, por lo cual estamos de acuerdo en que el inmueble de mérito le sea devuelto. Y como debido a ese pronunciamiento, por ahí el sindicato dice no, o el abogado dice no, nos baboseamos, eso no lo tenían que haber devuelto. Ahí todavía hay que ir a practicar un reconocimiento judicial, nosotros íbamos a proponer estas diligencias y lo otro. Aquí. Y vienen, y cuando le llega la resolución que derivado de la audiencia conferida y que solo el MP se pronunció, ¿va? Y el MP dijo que ellos estaban de acuerdo y ningún sujeto procesal más se pronunció, se ordena la devolución del inmueble. Entonces ahí fue donde el abogado se dio cuenta y dijo, no hombre, nos tendríamos que haber pronunciado, porque no era procedente su devolución todavía. Y plantean un recurso de reposición, indicando de que ellos iban a proponer, atendiendo a la facultad establecida en el artículo 315, la diligencia de reconocimiento judicial sobre el inmueble de mérito a efecto de lograr establecer que en tal lugar no existe el boquete por donde dicen de que las personas se llegaron de que su patrocinado se metió a asaltar esa farmacia, ese banco, ese qué sé yo, por decirles algo, por darles una idea, un contexto así algo real.
¿Cómo le debería de resolver el juez ahí al abogado? ¿En qué sentido le debería de resolver? Con el contexto que yo les estoy dando, joven. ¿Qué le debería de decir el juez al abogado? ¿Qué creen ustedes que el juez le debería de decir al abogado? Esa resolución no es apelable. Si ustedes revisan el contenido del artículo 404 del Código Procesal Penal, van a encontrar de que la devolución de un bien inmueble no es apelable. Entonces, ¿qué le debería de resolver el juez ahí al abogado? La reposición, ¿no? Ajá, en relación a la reposición. ¿Daños y perjuicios, Lick? No. ¿No se la acepta, licenciado? No se la acepta, muy bien, Cindy. Ahí está. Ahora, ¿por qué no se la va a aceptar, Cindy? Porque no lo hizo en el momento indicado. Sí, ahí está la idea plasmada. Muy bien, Cindy. Ahí está la idea plasmada, solo que sería en virtud de que la audiencia fue dictada con audiencia previa. Porque por eso les enfaticé yo. Le corrió audiencia, le pidió la devolución y les confirió audiencia a las partes. Y nadie se pronunció. Solo el MP. Y ellos dijeron de que sí, que ya no habían diligencias pendientes de realizar y que se le devolviera. Y como el momento para alegar lo que iban a alegar en la reposición era el momento en el que les confirieron audiencia, en el que les dijeron también, miren, están pidiendo la devolución del inmueble, lo devolvemos. Entonces el abogado tendría que haber dicho, no, voy a presentar un memorial, como me está confiriendo audiencia, voy a presentar un memorial diciéndole al juez que no, que yo, o sea, todavía, o de hecho, ahorita hago el memorial proponiendo diligencia, lo fue a presentar al MP, hizo el memorial evacuando la audiencia y le dice al señor juez, mire, señor juez, dice que yo acabo de proponer esta diligencia en el MP y necesito que se haga sobre el bien inmueble. Por el momento estimamos de que no, porque lo que necesitamos es que se vaya a ver de que ahí no había un boquete por donde dicen que entró mi patrocinado, ahí no hay nada. Entonces, me está dando audiencia y yo le estoy evacuando. Y como el recurso de reposición procede en contra de las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. ¿Por qué lo de la audiencia? Como les digo, aquí en este caso, la resolución sí se cumple con eso, no es apelable, va. Pero no es solo eso, no es o que no sean apelables, es y que no sean apelables. Entonces, tiene que no ser apelable la resolución y tiene que no haberse conferido audiencia para que el juez sí pueda conocer el recurso de reposición. ¿Cuál es el contexto sobre el cual el juez sí debería de entrar a conocer la reposición? En el caso en el que viene el interesado, le pide la devolución del inmueble, el juez viene y le dice, en virtud de estar acreditando la propiedad, se ordena la devolución. Y ordena la devolución. ¿Se dan cuenta cómo es de diferente al caso anterior, a la situación anterior? Porque en la situación anterior le pidió la devolución del inmueble y el juez que dijo, vamos a conferirle audiencia a los sujetos procesales, a las partes dentro de este proceso, a ver qué dicen. Les confirió audiencia. Ese es el momento de alegar. Entonces, como en este segundo supuesto no está confiriendo audiencia, sino que directamente está ordenando la devolución, no les está dando oportunidad a los sujetos procesales para que se manifiesten. Y ahí sí, como no hay audiencia previa, a esta decisión no se les confirió audiencia, no hay una audiencia previa para poder alegar. Entonces, viene el abogado, presenta el memorial y le dice, mire, señor juez, yo presenté una solicitud de diligencias conforme al 315 allá en el Ministerio Público para que se realice un reconocimiento judicial sobre el inmueble para establecer si el boquete
si el boquete a través del cual dicen que mi patrocinado entró ahí a ese banco, a esa farmacia, existe y todavía no me ha resuelto. La devolución de ese inmueble no procede. Él está recurriendo, está impugnando, está mostrando su desacuerdo con esa resolución porque no le dieron oportunidad a que ellos se manifestaran a través de esa audiencia previa que la ley manda, que la ley señala como presupuesto la inexistencia de esa audiencia. La ley la señala como presupuesto indispensable, que no se debe de conferir audiencia, o sea, que la reposición procede en contra de las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Entonces, no debe de existir esa audiencia. Si se les confiere audiencia, si se les da oportunidad de que ellos se pronuncien, de que ellos aleguen, ahí ya no procede la reposición. Ahí ya no procede, porque ya tuvieron oportunidad de alegar. Ahora, si sorpresivamente se recibe una resolución a través de la cual aquí nadie me dijo nada, solo me están notificando esto, ahí voy yo a plantear una reposición. Si la resolución es apelable, es decir, si la resolución se encuentra dentro de las resoluciones apelables contenidas en el artículo 404 del Código Procesal Penal, entonces no es una reposición la que se plantea, sino que una apelación. Así de sencillo. Cuando dictan una resolución y a ustedes les llega una notificación del expediente, ustedes lo primero que hacen es analizar la naturaleza de la resolución. ¿Cuál es la naturaleza de la resolución? ¿Qué es lo que está resolviendo? ¿Dieron audiencia o no? Para determinar, en vista de su desacuerdo, qué medio de impugnación van a presentar. ¿Va? Por ahí alguien me había levantado la mano. ¿Quiere intervenir todavía o sigo adelante? ¿No? Bueno, ahora miren, jóvenes. El recurso de reposición acorde a la propia ley debe de ser planteado por escrito, resabio del sistema inquisitivo. La ley lo establece. Debe de ser escrito durante el plazo de 3 días. Y el tribunal de alzada, o sea, la Corte de Apelaciones, lo va a resolver dentro del mismo plazo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito o qué se persigue con el recurso de reposición, con el planteamiento de un recurso de reposición? Que ese mismo tribunal que dictó la resolución examine nuevamente el asunto y dicte la resolución que corresponda. Es decir, yo dicté la resolución, yo conozco la reposición y yo dicto la nueva resolución. ¿Va, jóvenes? Y la reposición, el recurso de reposición no se encuentra limitado para su presentación únicamente, por ejemplo, ante un juez de primera instancia en la etapa preparatoria o intermedia. No, la reposición puede ser presentada también en debate. Y en las etapas, bueno, excepto en la propia vía recursiva, ¿va? O sea, porque dentro del procedimiento desarrollado para la apelación especial, le dan una audiencia a uno, es oral a menos que uno la evacúe por escrito. Solo que ahí no se decide nada, es decir, ahí la reposición no se utiliza, o en ejecución podría utilizarse la reposición también. Entonces, la reposición pues puede ser planteada a lo largo de todo el proceso penal, ¿verdad? Siempre y cuando se cumplan con esas situaciones de admisibilidad de la impugnación que la propia ley establece. Ahora bien, yo les quiero dejar claro un aspecto en relación a este recurso. Fíjense, jóvenes, que en las audiencias que se desarrollan en los juzgados de primera instancia, es decir, dentro de la etapa preparatoria e intermedia del proceso penal, como acorde a lo establecido en el artículo, el principio de oralidad, ¿va, jóvenes?
establecido en el artículo 109, si no estoy mal, del Código Procesal Penal. Sí, 109. Las peticiones, los sujetos procesales las formulan en audiencia oral, jóvenes. Es decir, hay un sistema de gestión por audiencias orales dentro de las, a lo largo del desarrollo del proceso penal, y dentro de esas audiencias uno puede plantear los recursos de reposición, fíjense, jóvenes. Es decir, miren pues, la ley, yo les acabo de decir, que la ley establece que el recurso de reposición debe de ser planteado por escrito, dentro del plazo de 3 días de haber sido dictada, de haberse notificado la resolución impugnada. Ahora bien, ¿cómo es eso entonces que me están diciendo de que si yo no estoy de acuerdo en el desarrollo de una audiencia oral, yo no estoy de acuerdo en lo que el juez está diciendo, yo puedo plantear recurso de reposición? ¿Cómo es eso? ¿A qué se está refiriendo el licenciado? Es decir, ¿cómo yo voy a hacer un escrito en ese ratito y lo voy a presentar ahí en la audiencia? Porque así es. Miren pues, jóvenes, la Corte de Constitucionalidad le dio en diferentes casos, en diversos casos, una interpretación al artículo 403 del Código Procesal Penal, el que habla de la reposición durante el juicio. Inicialmente se tenía la idea de que cuando se hablaba de la reposición durante el juicio, nada más nos referíamos a la etapa de debate oral y público, que ahí era donde se podían plantear de manera oral las reposiciones. Miren lo que dice este artículo. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, primero habla del juicio, jóvenes, después habla en el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conforme con el recurso interpuesto. Entonces, miren pues, jóvenes, Corte de Constitucionalidad ya le dio una interpretación a este artículo y ya indicó, ya hay jurisprudencia, ya hay doctrina legal. Es por eso que los abogados, cuando están en las audiencias no de debate, sino que las audiencias que se desarrollan en la etapa intermedia o en la etapa preparatoria, los abogados o el Ministerio Público plantean sus recursos de reposición de manera oral, ahí en el momento, y el juez ahí le tiene que resolver a uno, siempre y cuando proceda el recurso. Corte de Constitucionalidad ya indicó que atendiendo al modelo oral en el que sobre el cual se encuentra sobre el cual se encuentra estructurado el proceso penal, o fundamentado el proceso penal, ¿verdad? Las diligencias deben de ser desarrolladas de una forma tendiente a evitar todos aquellos actos burocráticos que entorpezcan el debido desarrollo del proceso penal. En ese entendido, ¿verdad?, para el debido ejercicio del derecho de defensa de cada uno de los sujetos procesales, ¿verdad?, es importante el hecho que en las etapas previas al debate oral y público, ¿verdad?, sea atendido el hecho de que cuando las personas o los sujetos procesales planteen el recurso de reposición en audiencia oral, se le dé el mismo tratamiento que como que estuvieran en las audiencias de debate oral y público. Es decir, se plantea el recurso no por escrito. Si uno quiere, si uno tiene la entereza y el conocimiento para plantear la reposición en el momento, se plantea en el momento. Y el juez
tiene la obligación de resolverle a uno en el momento. O bien, se puede plantear durante los 3 días siguientes por escrito. Pero lo idóneo, jóvenes, lo importante acá es, como yo les he venido mencionando, para hacer valer el contradictorio, no hay nada más bonito, jóvenes, que cuando uno está planteando sus argumentos, sus alegatos, estar viendo a los ojos al juez y que el juez tenga el valor de darle, sabiendo uno que uno tiene la razón, y que el juez, por capricho, por berrinche, por desconocimiento de la ley o porque no le da la gana, tenga el valor de verlo a uno a los ojos, resolviéndole de una manera errada. Porque eso, vieran jóvenes cómo sea, resuelven de una forma totalmente errada. Errada me refiero al hecho de que uno les fundamenta y les dice, mire señor juez, pero es que la ley no es eso lo que dice, y usted está sujeto a la ley. La ley dice esto. Una vez yo planteé un recurso de reposición por una cosa muy sencilla, pero que ahí está en la ley. El juez no quiso señalar audiencia de etapa intermedia en ese mismo instante, porque dijo de que tenía que remitir el proceso a no sé qué juzgado, y que en aquel juzgado tenían ellos, no sabía cómo estaba la agenda, y de que a razón de eso él no podía señalar audiencia intermedia. Pues entonces vengo yo y le planteé recurso de reposición. Le dije, mire señor, porque eso implica para los abogados jóvenes que uno tenga que ir a procurar que le señalen audiencia a otro juzgado. Quizás lo hacen ya los jueces, algunos jueces, no todos. Yo tengo muy buenos amigos jueces, pero algunos jueces, vaya, lo hacen con hecho pensado para, tal vez uno no llega a caer bien cuando, digamos, uno es un poco aguerrido, jóvenes. Entonces, pues vienen y le dije yo de que el artículo 82 en su numeral sexto, me parece que dice, plantea la obligación respecto al juez que en la audiencia de declaración de sindicado tiene que señalar día y hora para la audiencia intermedia. No dice ahí podrá, ahí dice debe señalar audiencia dentro de tal y tal periodo después de señalar la fecha para el acto conclusivo. Ahí no dice podrá, ahí dice debe. Y no lo hizo. Y el juez viéndome a la cara así como que haciéndose el ofendido, no, me dijo que no a la reposición, porque él de todas maneras sostenía su criterio en cuanto al hecho de que él no conocía la agenda de aquel juzgado y que por esa razón él no podía señalar. Si yo me hubiera ido a quejar a la Junta de Disciplina Judicial, ese es un incumplimiento directo a una disposición legal, joven. Si no, ¿para qué está la ley? Lo más triste del asunto es el mensaje que a nosotros nos envían. Si un juez puede respetar la ley, un juez que está llamado a protegerla, jóvenes, ¿qué es de uno? Si un juez que está llamado a proteger la ley, a velar porque la ley se cumpla, en algo tan sencillo, pero si en algo tan sencillo pueden transgredir la línea, podría intentarse en cuestiones más de fondo, más serias. Entonces es complicado, jóvenes, y es ahí en donde ante todo ese cúmulo de falencias que puedan darse, existen los mecanismos de impugnación para que uno haga valer sus derechos. Bueno, eso es en lo que a la reposición se refiere. ¿Alguna duda por la reposición para todos y para todas? Sigamos. Recurso de apelación. Este sí ya no lo conoce el juez. Este es el recurso de apelación establecido a partir del artículo 404 en adelante.
El artículo 404 del Código Procesal Penal establece taxativamente cuáles son las resoluciones que pueden ser objeto de impugnación a través de este medio o a través de este recurso. En su caso, entonces, patojos y patojas, cuando, por ejemplo, después de que se desarrolla, ya desarrollada una audiencia de declaración de sindicado, se le dicta auto de prisión preventiva, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Si no estamos de acuerdo con que nos hayan dejado a nuestro patrocinado preso, ¿qué recurso debemos de plantear? La apelación, ¿no, Lich? Apelación. ¿Por qué, Diego Alejandro? Pues no estamos de acuerdo con lo que se le ha sentenciado a nuestro cliente, ¿verdad? ¿Y por qué no la reposición? Que es más inmediata, que es ahí, en el momento. Bueno, ahí sí ya no he leído muchos recursos todavía. No, Diego, pero ya ahorita ustedes ya deberían de haber leído esto. Ya les había anticipado yo en la clase anterior que de esto íbamos a hablar. Pero veamos. Porque sí es apelable. ¿Cómo? Porque sí es apelable. Entonces no podría presentar una reposición. ¿Y por qué sí es apelable, Álvaro Vinicio? Porque si no, sí podría ser una reposición. Sí, pero sí, o sea, sí, si no es apelable, tiene que ser una reposición. O sea, no nos van a dejar en estado de indefensión. Algo tenemos que presentar. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a presentar. Ahora, yo quiero saber por qué si le motivaron prisión preventiva a mi patrocinado. O sea, ¿qué recurso tengo que presentar? O sea, ¿cuál? Licenciado, yo creo que es el de apelación, el numeral 10, porque restringe la libertad. Ajá. Vamos, ¿quién me habló ahí? ¿Usted, Cindy? ¿O quién me habló? Sí, fui yo, licenciado. Leslie y Estefanía. Gracias, Cindy, gracias. Licenciado, yo diría que sería numeral 9. Uh-huh. Licenciado, usted que me dio la palabra, el 404, después del numeral 13, establece que también son apelables con efectos suspensivos los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución. Pero no vamos hasta ejecución porque, si no estoy mal, la prisión preventiva se motiva en la audiencia de declaración de sindicado. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Estamos apenas iniciando la etapa preparatoria del proceso penal. Estamos ahí, no vamos hasta ejecución todavía. O sea, no nos vamos ahí hasta el fondo. Pero por ahí ya tienen la idea. Gracias, Leslie, igual, gracias. Pero por ahí ya tienen la idea. Es decir, jóvenes, cuando a nosotros nos notifican o nos hacen saber la decisión que un juez adopta respecto a determinadas cuestiones, como la prisión preventiva, por ejemplo, entonces lo primero que nosotros tenemos que ver es, como ya se los había dicho hace un rato, analizar la naturaleza de la resolución emitida. ¿Cuál es su naturaleza? O sea, ¿de qué se trata? Para luego determinar, si no estamos de acuerdo, qué medio de impugnación vamos a plantear. Claramente yo les dije, ¿verdad? Salimos de la audiencia de declaración y le motivan prisión preventiva a mi patrocinado, lo dejan detenido. Entonces, ¿qué recurso voy a plantear? En primer lugar, les voy a decir por qué no voy a plantear la impugnación. La reposición. ¿Por qué no voy a plantear una reposición? Porque la prisión preventiva, en primer lugar, es apelable. Así es como uno debe de responder, jóvenes. Y en segundo lugar, la decisión a través de la cual se adoptó la prisión preventiva fue dictada con audiencia previa, fue en audiencia. En audiencia me dictaron y me dieron la oportunidad, acorde al protocolo,
de desarrollo de la audiencia de declaración de sindicado para que yo como abogado defensor de la persona que se quedó detenida me expresara y les dijera por qué no había necesidad de dictar la prisión preventiva. Entonces, ahí automáticamente no hay manera de que uno pueda plantear una reposición. Que hay abogados que lo hacen, sí lo hacen jóvenes, pero eso lo hace ver bien mal a uno. Hay abogados de veras patojos que lo hacen, pero eso lo hace ver mal a uno, profesionalmente lo hace ver muy mal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisamos la naturaleza de la resolución. La prisión preventiva. ¿Será una resolución que deniegue o restrinja la libertad? Sí, tal y como lo dijeron por ahí en el numeral 10. Sí, es una resolución que deniegue o restringe la libertad. ¿Solo qué? Hay otras resoluciones de naturaleza distinta que no precisamente es la prisión preventiva que restringen la libertad. Por ejemplo, la medida precautoria de arraigo, esa restringe la libertad. Libertad de locomoción, la restringe. Me parece a mí que la resolución a la que yo me estoy haciendo referencia con ustedes, que es la prisión preventiva, encajona o encasilla mejor en lo que establece el numeral 9 del artículo 404, los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. Si bien es cierto, no dice prisión preventiva, pero nos habla también de las medidas sustitutivas. En términos generales, nos habla de esas medidas de coerción que se discuten en la audiencia de declaración de sindicado. De eso de lo que nos está hablando. Entonces, la prisión preventiva, ¿es apelable? Sí es apelable. Y como es apelable, no puedo plantear un recurso de reposición en contra de ella. ¿Por qué? Porque el artículo 402 del Código Procesal Penal a mí me dice que el recurso de reposición procede en contra de las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. ¿Verdad? Entonces, para que un recurso de apelación sea admitido para su trámite, lo primero que el tribunal ante quien se presenta, porque se presenta ante el tribunal que dictó la resolución impugnada, dirigido a la sala de apelaciones jurisdiccional, pero ante el tribunal que dictó la resolución, ante ellos se presenta. Pero para que la apelación sea admitida para su trámite, en primer lugar el tribunal va a revisar ¿qué? Lo que nosotros estamos examinando ahorita, que efectivamente la resolución en contra de la cual se presentó el recurso de apelación sea apelable. Eso es lo primero que van a revisar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la resolución no es apelable? ¿Qué pasa si la resolución no es apelable, jóvenes? Le van a denegar el recurso. Muy bien, Edwin, correcto, exactamente. El juzgador de conformidad con la facultad que le preceptúa el artículo 66 literal ahorita les digo, permítanme, jóvenes, que no lo encuentro.
literal C, 66 literal C de la ley del organismo judicial, sobre la base de esa facultad, él rechazará de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes. Si la resolución es apelable, acá el recurso planteado es notoriamente improcedente, ¿va? Los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas, es decir, a través de la facultad que le confiere el artículo 66, literal C de la ley del organismo judicial, el juez procederá a rechazar por notoriamente improcedente el recurso de apelación planteado. A patojos. Entonces, en primer lugar, hay que revisar, o se revisa, o se examina, o se trata de establecer, de determinar que la resolución efectivamente sea apelable. En primer lugar. Solo permítanme un minutito, perdonen. Perdonen, jóvenes, es que era una llamada ahorita de... Bueno, entonces, en primer lugar, se revisa que la resolución sea apelable. Luego, que hay que revisar todas las demás condiciones que la ley exige para la admisibilidad del recurso. ¿Cuáles son esas condiciones? Que el recurso haya sido planteado en tiempo, ¿va? Es decir, la ley da 3 días después de notificada la resolución para que efectivamente el recurso pueda tenerse planteado en tiempo. Es decir, a nosotros nos notifican hoy una resolución a través de la cual se deniega la práctica de la prueba anticipada, que es una resolución apelable también. Entonces nosotros tenemos a partir de hoy 3 días para plantear el recurso de apelación. Ahora bien, jóvenes, ahora bien. 3 días, la persona tiene que tener un interés legítimo dentro del asunto para poder proceder al planteamiento del recurso. Y hay una cosa muy importante acá. Otro requisito de admisibilidad del recurso. ¿Cuál es este? El hecho de que dentro del escrito de apelación debe, o el escrito de apelación, mejor dicho, debe contener expresamente los motivos en el que se funda, en el que se está fundando el recurso de apelación. Es decir, el recurrente o el apelante debe señalar o indicar el o los agravios o la afectación que la resolución le produce, ¿va? ¿A efecto de qué? De poder darle, de poder aplicarse, de permitirse la aplicación del artículo 409 del Código Procesal Penal, lo que habla de la competencia del Tribunal de Alzada. Es decir, miren pues, jóvenes, cuando se plantea un recurso de apelación, clara y expresamente deben de exponerse esos agravios que le causó la resolución impugnada al recurrente. ¿Esto para qué? Para que el Tribunal de Alzada, o sea, los magistrados que van a resolver esta apelación,
tengan un marco debidamente delimitado dentro del cual ellos van a emitir su resolución. Es decir, los agravios que el recurrente señala limitan la competencia de los magistrados de la sala. Es decir, ellos únicamente van a conocer sobre la base de los agravios expresados, no más, no menos. ¿Esto por qué es importante señalarlo, jóvenes? Porque muchas veces, y se los digo porque a mí me ha pasado, muchas veces los jueces en su afán de que no, que las cosas se vayan y hay que la sala mire. Nosotros acabamos de analizar el contenido del artículo 399 del Código Procesal Penal, que habla de las disposiciones generales en cuanto a los recursos, ¿va? Y dice de que si existiere defecto u omisión de forma o de fondo, se le pueden dar 3 días a las personas para que lo subsanen. Es decir, la falta en la expresión de agravios constituye una omisión de fondo, jóvenes, no de forma tan siquiera, sino que de fondo, pero que sí es subsanable, porque si le dan sus 3 días a la persona, él puede venir y replantear la situación y plantear sus agravios. ¿Para qué? Para que el tribunal de alzada tenga un marco contextual dentro del cual ellos tienen que resolver. Porque yo he visto jóvenes cuando plantean apelaciones y no se entienden cuáles son los agravios. Agravios puede consistir en que el juez, por ejemplo, no observó las reglas del debido proceso, porque no observó, por ejemplo, de que tal artículo establece de que las normas aplicables dentro del presente caso son estas y él aplicó unas distintas. O sea, esos son los agravios. Se violentó mi derecho de defensa. Agravios que la persona sufra. No porque la decisión, como malamente dice la Corte Suprema de Justicia, que yo no sé, todavía en mi última clase de maestría yo critiqué esa situación, porque yo no sé por qué ellos se quedan cortos de argumentos y vienen y dicen, no porque a la persona se le haya resuelto en un sentido desfavorable implica de que se le haya causado agravio. Siempre lo dicen para justificar sus resoluciones y eso no debe de ser así, ¿va? Uno, cuando una resolución no le favorece, lo que tiene que buscar es la mala aplicación o los actos a través de los cuales el juez aplicó indebidamente el derecho para alegar agravios. Profesionalmente eso se hace, así es como se hace. No es de que voy a plantear una apelación solo porque me motivaron prisión, me lo dejaron preso, no. Le motivaron prisión, pero fíjense de que le motivó prisión el juez, le motivó prisión al juez sin haber analizado los 3 presupuestos que la ley ordena sean valorados por el juzgador para el otorgamiento de medidas sustitutivas, ¿no? Es decir, no estableció si el delito estaba exento en la aplicación de medida sustitutiva, en primer lugar, no analizó el peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad, solo se concretó a motivarle prisión preventiva, Entonces, yo les digo, jóvenes, debe de existir una efectiva aplicación del derecho para que las resoluciones estén revestidas de certeza y seguridad jurídica, y hasta uno que le afecta la resolución pueda venir y decir, no, yo no voy a apelar esto. Si yo lo apelo, me voy a ver mal como profesional. Pero, en su caso, después de haber analizado la resolución y determinar que efectivamente existen esos agravios que se traducen en transgresión a la ley,
respecto a la persona que se refiera, respecto al afectado o a quien le afecte la resolución, transgresión al debido proceso, al derecho de igualdad, a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, etcétera, qué sé yo. Hubo transgresión a la ley, a las normas ordinarias. Entonces, existen agravios, hay que alegarlos, hay que establecerlos en la apelación. ¿Para qué? Para que el tribunal de alzada conozca sobre la base de esos agravios. No lo digo yo, lo establece el artículo 409 del Código Procesal Penal. El recurso de apelación permitirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso solo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios, y permitirá al tribunal confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución. Entonces, en lo que a la apelación se refiere, efectivamente son algunos puntos malos que debemos de observar, jóvenes. Y es necesario que ustedes los tengan claros porque, de lo contrario, ahorita estamos apenas en el momento, en el punto en el que tenemos que aprender a distinguir cuándo y qué recurso hay que plantear, cuándo hay que plantear determinado recurso y qué recurso es el que se tiene que plantear. En esa etapa estamos, todos, pero ese grado de convencimiento nosotros lo llegamos a conseguir en el momento en el que efectivamente conocemos cuáles son los requerimientos que la propia legislación le formula a los interesados en el planteamiento de determinada impugnación. Si la ley a nosotros nos establece cuáles son los requisitos que debemos de observar para plantear tal o cual impugnación. ¿Tienen alguna duda al respecto, Paco, en relación a estas dos impugnaciones que analizamos el día de hoy? ¿No? Muy bien explicado. Mejor explicado no lo puedo decirle. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Clarísimo, Bueno, gracias. claro que sí, dice. Bueno, entonces miren pues para todos. Vamos a dejar la clase el día de hoy por ahí. Ahora bien, los que estuvieron en la última clase conmigo, oigan bien las indicaciones que voy a dar. Miren lo que les voy a decir. Los que estuvieron en la clase pasada conmigo, ¿va?, el jueves pasado, y están ahorita en esta clase, y no pudieron llegar a zona mínima, ¿va?, y les hace falta un máximo de 5 puntos, no voy a dar puntos extras a nadie, a los que no llegaron a zona mínima, y les falta un máximo de 5 puntos, ¿eh?, porque no, de veras no puedo más, Pato, no puedo venir e irme hasta los 20 puntos, o sea, si alguien tiene 20 puntos, que es mucho, mucho. Pero hasta un máximo de 5 puntos. No voy a aceptar trabajos de nadie más, ¿va?, que de los que estuvieron aquí la clase pasada. Y ahorita tengo los listados, tengo listado la clase anterior, y ahorita al terminar esta clase me va a mandar el sistema este nuevo listado. Entonces, voy a postear una tarea en Classroom. Ahorita solo voy a salir de un par de pendientes que tengo, inclusive una llamada que yo recibí ahorita. Voy a postear una actividad en Classroom, ¿va? La van a desarrollar y me van a cargar ahí en un archivo PDF lo que yo les voy a pedir. Ahí, las personas que no llegaron a zona mínima y les falta un máximo de 5 puntos y estuvieron la clase anterior y esta conmigo, les voy a dejar una actividad en Classroom
me la cargan, ahí les voy a poner el tiempo límite y sobre la base de ello, yo voy a tratar de colaborarles para que puedan al menos no repetir el año por el curso. No repetir el año por el curso. Estoy haciendo esta actividad, jóvenes, en atención a que ustedes han sido un buen grupo. ¿Verdad? Yo no suelo hacer esto. No suelo hacer esto. Pero que no les extrañe. De una vez les digo, se los estoy advirtiendo desde ahorita, para quienes puedan salir beneficiados. Que no les extrañe que yo vaya a revisar al azar a alguien a ver si me participó en alguna clase al azar también. Oye, y si no me han participado, si a mí me empieza a llamar la atención que no me participó en esta, y voy a ver otro listado y no me participó en otra, entonces tampoco les voy a dar los puntos. ¿Va? Porque ese es el compromiso de ustedes, estar acá conmigo. El compromiso mío es estar acá con ustedes, el compromiso suyo es estar ustedes acá conmigo. Les deseo una feliz noche. Entre un ratito les voy a postear la actividad y yo ya me voy a encargar de si proceden las modificaciones de la nota, pues yo ya la voy a realizar. Oyeron, patojos. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Muchas gracias, licenciado. Licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.